Soy Tom Martínez, un placer estar aquí con todos vosotros, lluvia de bendiciones. Bueno, hoy os traigo un programa único sobre todo lo que está ocurriendo en el conflicto de Oriente Medio y cómo todo esto está afectando prácticamente pues a toda Europa, a todo el mundo, pues todo lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas. Vamos a analizarlo todo, por lo tanto es un programa muy directo, muy conciso. Vamos al grano. Pero sobre todo antes quería pues poner en la mesa, porque bueno, mucha defensa se está hablando sobre el tema de ¡ay, pobrecitos los ayatolás! Bueno, no nos olvidemos que esta gente de pobrecitos muy poco, porque llevan atropellando al pueblo iraní y a la comunidad internacional durante muchísimos años. Y sobre todo hay que poner las cosas en antecedentes. Bueno, bienvenidos a este programa. Hoy vamos a empezar analizando algo fundamental. El régimen iraní no es inocente. No podemos mirar a Irán como si fuera una víctima de los ataques recientes, ni podemos olvidar que hablamos de un gobierno que lleva décadas imponiendo represión interna, control absoluto y una expansión de su influencia regional que ha generado sufrimiento en muchos países, y eso es lo que vamos a desgranar en detalle. Para entender lo que vemos hoy, primero hay que mirar la historia desde 1979, esto lo voy a explicar en unos 5 minutitos y enseguida vamos a seguir pasando sobre lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas, pero es muy importante también poner en antecedentes quiénes son estos ayatolás y todo el pánico que han sembrado durante tantas décadas. Volviendo a 1979, ese año se produjo la revolución islámica que derrocó al Shah de Irán y estableció un régimen teocrático con el ayatolá Jomeini a la cabeza. Desde ese momento Irán dejó de ser un aliado occidental y pasó a construirse como un estado basado en confrontación con Occidente, con una ideología que prioriza el control interno y la expansión de su influencia regional mediante actores indirectos. Este régimen concentra poder de manera absoluta, el líder supremo tiene la autoridad final sobre el ejército, política exterior y seguridad, y su control sobre la sociedad es total. El control interno no se limita a la política, incluye la represión de protestas, la censura mediática, la persecución de disidentes y la criminalización de derechos básicos. La situación de las mujeres es dramática, restricciones severas, leyes discriminatorias y una vigilancia constante sobre cualquier intento de autonomía. La comunidad LGTBI es directamente criminalizada y las ejecuciones por razones políticas son frecuentes. Irán es uno de los países con mayores violaciones sistemáticas de derechos humanos. Esto no es opinión, son hechos documentados por organizaciones internacionales durante décadas. Pero no se trata solo de represión interna. Irán ha utilizado su poder para proyectarse de forma agresiva hacia el exterior. Ha apoyado milicias y grupos armados en varios países, incluyendo Hezbollah en el Líbano, grupos en Irak, los hutíes en Yemen y el régimen de Assad en Siria. Estas alianzas no son casuales, forman parte de una estrategia de expansión regional que busca ejercer influencia y presionar a Estados Unidos e Israel indirectamente. Además, Irán ha desarrollado capacidades militares, misiles balísticos y un programa nuclear que genera preocupación global. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, o IRGC, es otro elemento central. No es solo un ejército más, es una institución ideológica, militar y económica, que tiene autonomía significativa y controla sectores clave del país. Opera dentro y fuera de Irán, coordinando apoyos a milicias y asegurando que el régimen mantenga influencia regional mientras conserva poder interno. Esto significa que cuando hablamos de objetivos estratégicos no estamos hablando de objetivos aleatorios, sino de estructuras que son el corazón del poder del régimen. Durante los últimos años hemos visto cómo la presión sobre Irán ha aumentado, las sanciones económicas, las amenazas de intervención y la vigilancia constante. No son sorpresas, son respuestas a décadas de acciones del régimen. Pero incluso bajo presión, Irán mantiene su estrategia de expansión indirecta, apoyando actores regionales y fortaleciendo su capacidad militar. La diferencia ahora es que los ataques recientes han pasado de ser amenazas potenciales a presión directa, con objetivos específicos para degradar capacidades militares y logísticas del régimen.
no podemos olvidar tampoco el daño interno que genera este régimen a su propio pueblo. La represión de manifestaciones, las detenciones arbitrarias y la violencia sistemática contra disidentes forman parte de una política estructural que busca consolidar poder a toda costa. Todo esto incluye el control absoluto de los medios, la educación y las instituciones religiosas para garantizar que cualquier voz contraria sea silenciada o criminalizada. En este caso, cada acción internacional de Irán se apoya en ese modelo interno mientras existe su influencia fuera, mantiene el control absoluto dentro. Por otro lado, las alianzas con otros regímenes dictatoriales y actores regionales también tienen consecuencias devastadoras. Irán ha financiado y coordinado operaciones que han afectado a millones de personas en la región, generando conflictos prolongados y desestabilización en países vecinos. Esto no es una narrativa subjetiva. Los informes de organismos internacionales detallan cómo Irán utiliza estas redes para expandir su influencia política y militar, muchas veces en detrimento de la población civil de estos países. Todo esto nos lleva a la conclusión de este primer capítulo. El régimen iraní no es inocente ni víctima ni un actor pasivo sorprendido por los acontecimientos actuales. Es un gobierno, o mejor dicho, un régimen, que lleva más de 40 años construyendo una estructura de poder basada en represión interna, alianzas peligrosas y expansión regional. Por eso, cualquier análisis serio del conflicto actual debe partir de este punto. No estamos hablando de emociones ni de simpatías. Estamos hablando de hechos, estructuras y consecuencias. En el próximo capítulo vamos a centrarnos en lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas. Vamos a detallar cada movimiento estratégico, cada ataque y cada acción política que ha marcado el conflicto en este último día, porque ahora es el presente lo que interesa y lo que realmente cambia el tablero de juego. Capítulo 2. Últimas 24 horas del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. En estas últimas 24 horas el conflicto entre los Estados Unidos, Israel e Irán ha entrado en una fase todavía más intensa y decisiva, con movimientos militares, declaraciones políticas y acciones estratégicas que redefinen lo que hasta ahora habíamos visto los primeros días de este enfrentamiento directo. Comenzamos diciendo que la intensidad de los ataques estadounidenses e israelíes han continuado sin interrupción durante toda la jornada de hoy, marcando la cuarta noche consecutiva de confrontación directa contra objetivos iraníes. Según informes militares conjuntos de las fuerzas de Estados Unidos, el número total de objetivos atacados desde el inicio de la campaña supera ampliamente los 1.700 puntos distintos dentro del territorio iraní, incluyendo instalaciones de misiles, centros de control, infraestructuras de comunicación, lanzaderas y sistemas de defensa antiaérea. Estos ataques han sido sistemáticos y coordinados con acciones tanto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos como de la Fuerza de Defensa de Israel. Las autoridades castrenses israelíes han afirmado que se han desplegado miles de municiones contra estos blancos estratégicos, lo que indica no solo una acción aislada, sino una campaña sostenida de degradación de capacidades militares del régimen iraní. Además de estos ataques coordinados, el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha ofrecido declaraciones públicas en las últimas horas que refuerzan la percepción de que esta operación no va a ser algo breve ni meramente simbólico. Trump ha asegurado que Estados Unidos tiene la capacidad de sostener esta campaña por más tiempo del inicialmente previsto, insinuando que no existe un límite claro de duración para las operaciones. Al mismo tiempo, el presidente estadounidense también ha reconocido que la actual ofensiva militar tendrá efectos directos sobre los mercados energéticos globales, en particular sobre los precios del petróleo, los cuales han empezado a subir en respuesta a la incertidumbre geopolítica y a la interrupción parcial de movimientos en el estrecho de Hormuz. Pero no solo se tratan de ataques contra infraestructura militar. En estas últimas horas se han reportado golpes también dirigidos hacia lo que las fuerzas israelíes describen como instalaciones relacionadas con programas nucleares o centros de investigación que, según ellos, estaban vinculados a la capacidad de Irán de avanzar hacia el desarrollo en la región
en la región del norte de Teherán, en lo que el ejército israelí denominó un complejo secreto que operaba bajo la cobertura de actividades científicas, pero que según las fuerzas de defensa hebreas estaba implicado en la creación de componentes clave para armamento nuclear. Por su parte, Irán ha intensificado su respuesta en múltiples frentes. No se ha limitado a un único ataque, sino que ha lanzado una serie de ofensivas contra bases estadounidenses y embajadas ligadas a Estados Unidos y aliados, como en Riad, en Arabia Saudita y en Kuwait, según reportes regionales de agencias acreditadas. Más allá de eso, elementos de la Guardia Revolucionaria iraní han afirmado haber atacado instalaciones militares estadounidenses en Bahrein, alegando haber destruido edificios de mando y depósitos de combustible, aunque estas afirmaciones no han sido confirmadas de manera independiente por fuentes militares occidentales. Otro punto de enorme relevancia en estas últimas 24 horas es la paralización de actividades estratégicas en el Golfo Pérsico. Irán ha provocado interrupciones en el estrecho de Hormuz, el paso clave para gran parte del transporte marítimo de petróleo mundial, aunque no ha habido un cierre total permanente. Pero estas acciones han elevado los niveles de alerta y provocado que la Armada estadounidense anuncie que sus unidades empezarán a escoltar buques que crucen la zona para garantizar la libertad de tránsito, un paso firme que indica la seriedad del momento. Mientras tanto, las repercusiones políticas han sido inmediatas. El primer ministro israelí ha señalado en una declaración en las últimas horas que la guerra contra Irán podría durar tiempo, aunque no se extenderá por años como muchos conflictos prolongados en la región del pasado, lo que implica que tanto Jerusalén como Washington consideran que pueden mantener presión sin entrar en un conflicto interminable. En Estados Unidos también se ha registrado un aumento en el número de bajas entre los militares estadounidenses, con informes que indican que al menos 6 miembros del servicio han muerto desde el inicio de este conflicto, un dato importante porque rompe con la expectativa de que posibles bajas occidentales serían mínimas. Además, durante la última jornada hemos visto movimientos logísticos significativos. Francia, Reino Unido y Alemania han reforzado su apoyo político a la coalición occidental, enviando señales claras de respaldo y abriendo discusiones sobre lo que se denomina el día después, es decir, la reconstrucción de la estabilidad regional tras el conflicto activo. Y frente a todo esto, el propio régimen iraní ha llamado a defender su soberanía y a no ceder ante lo que ellos describen como agresión externa, aunque lo hacen en un contexto donde Irán ya ha sufrido una degradación material significativa de capacidades militares y su espacio aéreo ha sido golpeado repetidamente. Este conjunto de hechos nos muestra que en las últimas 24 horas el conflicto no ha disminuido ni ha cambiado de forma superficial. Se ha intensificado en varios frentes a la vez: militar, político, económico y logístico. Estados Unidos e Israel siguen presionando con ataques precisos. Irán responde tanto en este caso con misiles como con acciones regionales, y la comunidad internacional observa con preocupación, mientras la situación podría evolucionar de forma impredecible dependiendo de las respuestas de cada actor. Resumen de los puntos clave de estas últimas 24 horas. Estados Unidos e Israel han continuado ataques sostenidos contra más de 1.700 objetivos estratégicos en Irán, con acciones coordinadas y precisión militar significativa. El presidente Trump ha reafirmado que la campaña puede prolongarse más de lo previsto, marcando un compromiso de presión continua. La ofensiva ha incluido ataques a instalaciones clave con supuesta vinculación a programas nucleares encubiertos en Irán. Irán ha respondido con ataques contra bases y embajadas vinculadas a Estados Unidos y aliados, con movimientos coordinados de su Guardia Revolucionaria, aunque el daño ha sido mínimo. El estrecho de Hormuz ha sido perturbado y la Armada estadounidense ha anunciado escoltas para garantizar el tránsito marítimo. Las declaraciones políticas tanto de líderes occidentales como de Irán indican que el conflicto aún no ha alcanzado su punto de equilibrio. Vamos ahora al capítulo 3, que es lo que está ocurriendo en Europa con esas alianzas, estructuras. Europa, alianza y fracturas, respaldo, contradicciones y el caso de España.
En las últimas 24 horas hemos visto cómo gran parte de Europa ha tratado de definir su postura frente al conflicto que ahora mismo está teniendo lugar entre Irán, Estados Unidos e Israel. No estamos hablando de un debate teórico ni de simples titulares, estamos hablando de movimientos concretos, de declaraciones oficiales, de posicionamientos que cuando se analizan con cuidado revelan tensiones internas que pueden tener consecuencias estratégicas muy importantes. Comencemos por lo más llamativo, el apoyo político de una parte significativa de las potencias europeas a las acciones militares de Estados Unidos e Israel. Países como Francia, Reino Unido y Alemania han emitido declaraciones firmes en las que respaldan las acciones defensivas de sus aliados transatlánticos. No se trata de retórica suave ni de diplomacia vacía. Se trata de un posicionamiento claro, público y sin ambigüedades, en el que estos países expresan solidaridad con la coalición occidental y con su interpretación de las amenazas representadas por Irán. Cuando Francia habla de respaldo político a Estados Unidos, no lo hace simplemente por razones de amistad diplomática. Francia es una potencia con intereses estratégicos propios en Oriente Medio y en el Mediterráneo, y su alineamiento con Washington e Israel indica que París está dispuesto a apoyar, aunque sea políticamente, una estrategia que busca contener la expansión de capacidades militares que considera peligrosas. Lo mismo puede decirse de Reino Unido o de Alemania. La posición oficial de estos países es que la estabilidad regional requiere que el régimen iraní rinda cuentas por sus acciones y que la presión debe continuar hasta que se modifiquen comportamientos que, según su gobierno, representan amenazas serias. Ese alineamiento europeo, sin embargo, tiene matices, porque a pesar de que varios países europeos están expresando su respaldo político y diplomático, hay al mismo tiempo señales preocupantes de fractura interna dentro de la propia Alianza Atlántica, concretamente dentro de la OTAN. Y aquí es donde entramos en un punto de enorme importancia, la posición de España y más específicamente las decisiones tomadas por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. En las últimas horas Sánchez ha tomado una decisión que ha generado una fuerte controversia dentro de círculos diplomáticos y de defensa. Ha negado explícitamente el uso de bases militares españolas para cualquier operación ofensiva relacionada con la campaña actual contra Irán. Esto puede parecer a primera vista una decisión administrativa o técnica, un simple no dejamos usar nuestras bases, pero en realidad tiene consecuencias estratégicas profundas, porque España no es simplemente un país periférico dentro de la OTAN. Está ubicada geopolíticamente en un punto clave entre el Mediterráneo y el Atlántico, con bases aéreas y navales que históricamente han sido esenciales para operaciones transatlánticas de apoyo, logística y despliegue estratégico. Negar el acceso a esas infraestructuras a una coalición en la que España, al menos formalmente es parte, crea una tensión innecesaria y una fractura dentro del frente occidental. No estamos hablando de una crítica ideológica caprichosa, estamos hablando de las consecuencias estratégicas de una decisión que reduce la capacidad operativa de Estados Unidos y de sus aliados para proyectar poder desde el sur de Europa. Esta decisión tomada por Sánchez ha sido interpretada en Washington y en otras capitales occidentales como un gesto que no solo limita la operatividad de la coalición, sino que indirectamente favorece al régimen iraní al dificultar ciertos flujos logísticos y de despliegue que podrían incrementar la eficacia de la campaña militar conjunta. Y aquí no estoy usando un lenguaje exagerado ni alarmista, este es un análisis basado en cómo piensan y cómo actúan los planificadores estratégicos reales. Cuando un aliado reduce acceso a bases críticas en un momento de tensión militar, eso no pasa desapercibido en la comunidad de inteligencia ni en los estados mayores, se interpreta como una falta de cohesión estratégica. Esto ha generado discusiones abiertas. En Washington ha habido comentarios duros contra la decisión, incluyendo advertencias diplomáticas que hablan de posibles repercusiones políticas y comerciales si se percibe que un país de la OTAN prioriza intereses internos por delante de la seguridad colectiva de la alianza. No son amenazas, en este caso veladas, son mensajes explícitos que han salido de círculos oficiales del gobierno estadounidense. Pero no termina ahí. Las repercusiones de la posición de España han abierto un debate interno profundo en Europa sobre qué significa ser parte de una alianza en tiempos de crisis, porque por un lado están aquellos países que ven una amenaza directa en la expansión de capacidades militares iraníes y consideran que responder con firmeza es necesario, no opcional.
y por otro están aquellos actores que, ya sea por cálculo político interno o por motivos ideológicos, prefieren mantener una postura menos comprometida, inclusive a costa de crear tensiones con aliados que consideran críticos. Francia, Alemania y Reino Unido han tratado de mantener la cohesión dentro del bloque occidental, subrayando su respaldo político a Estados Unidos e Israel, mientras llaman simultáneamente a la prudencia y a la contención de una escalada total. Pero incluso en esos países existe preocupación. No todos los ciudadanos ni todos los sectores políticos apoyan ciegamente la acción militar. La división de opiniones en Europa es un factor que está siendo utilizado por actores antagónicos para debilitar la percepción de unidad occidental. Y aquí entra un detalle importante que no debes pasar por alto. Cuando un líder europeo como Pedro Sánchez decide un giro que limita la operatividad de la coalición, no solo está enviando un mensaje a Washington o a Jerusalén, sino también a Moscú y a Teherán. Ese mensaje es interpretado no como una señal de fuerza, sino como una fisura en la cohesión occidental. Y en este caso los regímenes autoritarios, como el iraní o el ruso, saben exactamente cómo explotar esas fisuras para su beneficio. Esto no significa que España esté del lado de Irán en términos ideológicos, ni mucho menos, pero sí significa que las decisiones de política exterior sin visión estratégica coordinada debilitante, en este caso la percepción de la alianza, y cuando hablamos de alianzas militares, la percepción es tan real como la realidad misma. Porque las alianzas no son solo tratados en papel, son confianza, son previsibilidad, son saber que cuando un aliado te necesita en un momento de tensión, no te va a negar una infraestructura crítica que pueda marcar la diferencia en el campo de batalla. Y esa es precisamente la controversia que hoy está en la agenda política de Europa. Mientras algunos países europeos han expresado respaldo sin reservas a las acciones ofensivas de Estados Unidos e Israel, otros han elegido un camino que pone la soberanía nacional por encima de la estrategia colectiva, con el resultado de fracturar la imagen de unidad frente a un régimen que ya ha demostrado durante décadas que sabe aprovechar cualquier grieta en el frente occidental. Así que cuando analizamos la postura europea en estas últimas 24 horas, no podemos hacerlo sin mencionar esta fractura. No podemos hablar solo de declaraciones diplomáticas de apoyo. Tenemos que hablar de hechos concretos en forma de decisiones políticas que reducen la cohesión estratégica de la alianza occidental, y eso tiene consecuencias reales en la geopolítica global. Mientras países como Francia y Reino Unido mantienen respaldos políticos, declaraciones claras de solidaridad y posicionamientos que refuerzan la narrativa de unidad occidental frente a Irán, la decisión de España representa una señal de divergencia que puede ser, en este caso, explotada por los adversarios. Vamos al capítulo cuarto y vamos a ir avanzando porque no va a ser un programa muy largo. Nos quedan este capítulo y otro más. Y para poneros en antecedentes de todo, el capítulo cuarto, la traición de Putin a Irán y las maniobras de Rusia en las últimas 24 horas. En estas últimas horas, un elemento clave del tablero internacional ha sido el comportamiento de Rusia. Lo que estamos viendo no es solo un conflicto local entre Estados Unidos, Israel e Irán. Estamos presenciando cómo los intereses estratégicos de Rusia se entrelazan y en muchos casos se contradicen con los de su supuesto aliado histórico, Irán. Es importante entenderlo porque esto marca un cambio de dinámica que puede tener consecuencias profundas. Durante décadas, Irán y Rusia han mantenido una relación estratégica basada en la cooperación militar y política, sobre todo en Siria y en la región del Cáucaso. Rusia ha sido vista como un socio que respalda a Irán frente a Occidente. Sin embargo, lo que hemos observado en estas últimas 24 horas es un giro radical. Putin ha decidido no solo mantenerse al margen de los ataques de Estados Unidos e Israel, sino que indirectamente ha permitido que estos ataques se ejecuten con una menor presión internacional sobre Irán. Esto se interpreta en círculos diplomáticos como una traición estratégica al régimen iraní, que hasta hace poco confiaba en que Moscú actuara como contrapeso frente a cualquier acción occidental. Este giro de Putin no es menor, significa que Rusia está priorizando sus propios intereses sobre los compromisos históricos con Teherán, mientras Irán esperaba respaldo político y logístico de Moscú. La realidad es que Putin ha dejado que Estados Unidos e Israel operen con total libertad.
En la realidad esto reduce la capacidad de Irán de resistir ataques militares precisos y demuestra que la alianza entre Rusia e Irán no es tan sólida como se pensaba. La implicación directa de esto es que Irán está más aislado y vulnerable en la región y sus adversarios saben aprovecharse. En términos militares, en estas últimas 24 horas Rusia no ha movilizado recursos de apoyo a Irán y ha permitido que ciertas rutas logísticas críticas permanezcan abiertas para el despliegue estadounidense. Además, han habido declaraciones oficiales de Moscú indicando que no consideran necesario intervenir directamente ni enviar fuerzas que puedan alterar el equilibrio de fuerzas. Esto es una señal clara que Rusia evalúa que un Irán debilitado beneficia a sus propios intereses, especialmente en Siria y en su posicionamiento frente a Occidente. Pero la traición no es solo militar, sino también diplomática. Putin ha emitido comunicados en los que, sin nombrar explícitamente a Irán, reconoce la legitimidad de ciertas acciones de Estados Unidos e Israel, lo que en la práctica es un golpe diplomático directo al régimen iraní. Irán, que confiaba en un contrapeso ruso, ve cómo su aliado histórico se mantiene pasivo mientras sus infraestructuras, hablamos de infraestructuras críticas, son atacadas y su capacidad estratégica se degrada. Esta maniobra rusa indica que Putin prioriza su agenda geopolítica global y sus relaciones con Occidente, evitando entrar en un conflicto que podría desestabilizar su propia posición internacional. La reacción de Irán ante esta traición ha sido de sorpresa y tensión interna. En Teherán se ha registrado la reorganización inmediata de sus estructuras militares y la intensificación de medidas defensivas, pero la falta de respaldo ruso limita su capacidad de respuesta. Esto se refleja en una coordinación más dispersa de sus ataques contra objetivos occidentales, mostrando que la confianza en Moscú como aliado era más estratégica que operativa. En paralelo, esta situación ha generado un efecto en cadena dentro de la región. Otros aliados de Irán han empezado a reevaluar su postura. Grupos armados en Líbano, Siria y Yemen reciben señales ambiguas sobre el nivel de respaldo ruso y, por tanto, la efectividad de sus acciones de apoyo a Irán se ve reducida. Esta falta de claridad aumenta la presión sobre Teherán, que ahora enfrenta un frente más aislado tanto política como militarmente. Y es que estamos viendo cómo la situación se complica, claramente para este régimen y al final pues parece que el tiempo los está poniendo en su sitio. Y bueno, pues además la actitud de Rusia también tiene implicaciones para la OTAN y la política europea. Mientras Moscú evita un enfrentamiento directo, Occidente percibe esta falta de intervención como una oportunidad para aumentar la presión sobre Irán y demostrar que la coalición occidental puede actuar sin riesgo de represalias rusas inmediatas. Esto fortalece la posición política de Estados Unidos e Israel y al mismo tiempo evidencia que los movimientos de Putin son calculados para preservar su influencia en Siria y mantener abiertos los canales de negociación con Occidente. Otro aspecto crítico de estas últimas 24 horas es la desinformación y manipulación mediática rusa. A pesar de no intervenir militarmente, los medios estatales de Rusia han emitido mensajes contradictorios. Por un lado, muestran apoyo a Irán con narrativa histórica, pero por otro, minimizan la efectividad de los ataques estadounidenses e israelíes y exageran cualquier error táctico occidental. Esto busca generar confusión y dividir la percepción pública sobre quien tiene la iniciativa en el conflicto, manteniendo a Rusia como árbitro estratégico invisible pero influyente. Finalmente, lo que todo esto demuestra es que el tablero geopolítico actual está en constante cambio. La traición de Putin a Irán no solo altera la dinámica militar, sino también la percepción global sobre las alianzas estratégicas. Irán, que confiaba en Moscú, ahora se encuentra más vulnerable, mientras Estados Unidos e Israel consolidan su capacidad de acción. La falta de intervención rusa permite que Occidente tome decisiones más agresivas, mientras la coalición europea observa cuidadosamente cómo mantener una unidad frente a un adversario que ya no cuenta con el respaldo que creía seguro. En conclusión, en estas últimas 24 horas hemos visto cómo la política rusa ha alterado completamente la expectativa del conflicto. La traición de Putin no es un detalle menor, es un cambio estratégico que redefine la posición de Irán en el conflicto y aumenta la posibilidad de éxito. En este caso, mejorando la posición de Estados Unidos e Israel. Este nuevo escenario nos obliga a analizar cada movimiento con cuidado porque ahora la vulnerabilidad de Irán se ha incrementado significativamente.
Y bueno, pues la situación, vamos al capítulo 5 y ponemos fin a todo esto. Y es que la situación interna en Irán y la diplomacia global en las últimas 24 horas. En estas últimas 24 horas, mientras los ataques militares de Estados Unidos e Israel continúan presionando al régimen iraní, se ha intensificado la tensión interna dentro de Irán, tanto a nivel social como político, y se han registrado movimientos diplomáticos de gran relevancia a nivel global. Comprender esto es clave para ver cómo se está reconfigurando la posición de Irán y cómo la comunidad internacional está reaccionando de manera inmediata. Comenzando por el ámbito interno, el régimen iraní enfrenta una presión cada vez más evidente de la población. En varias ciudades, sobre todo en Teherán, Isfahán y Mashhad, se han registrado protestas dispersas, aunque firmemente controladas por la Guardia y Policía. La Guardia Revolucionaria y la policía. La motivación de estas manifestaciones es variada, desde la frustración por la prolongada crisis económica y la inflación hasta la indignación por la continuidad de violaciones a los derechos humanos y el creciente costo de la guerra. Según informes de agencias internacionales, el régimen ha desplegado fuerzas especiales para controlar cualquier aglomeración que pudiera transformarse en protestas masivas, porque al final lo que están intentando evitar es que la gente que pueda de alguna forma u otra expresarse. En paralelo, el régimen ha intensificado su propaganda interna, tratando de consolidar la narrativa de defensa nacional frente a la agresión externa, cuando claramente están siendo tremendamente golpeados. Sin embargo, esta estrategia enfrenta dificultades. La población, ya acostumbrada a décadas de control político y económico, comienza a cuestionar la narrativa oficial, sobre todo cuando las consecuencias de los ataques son visibles: destrucción de infraestructura, interrupciones en los servicios básicos y el impacto económico inmediato. Este escenario muestra un gran deterioro de la legitimidad interna del régimen, especialmente entre los sectores urbanos y jóvenes, que son los más activos en redes sociales y plataformas digitales. A nivel diplomático, en estas últimas horas se ha producido una actividad intensa. Mientras Estados Unidos e Israel continúan su campaña militar, la Unión Europea, liderada por Francia y Alemania, ha emitido comunicados enfatizando la necesidad de un enfoque equilibrado, apoya a la coalición occidental en su derecho a defenderse, pero llamado al mismo tiempo a la contención y al diálogo. Esta dualidad refleja la complejidad de la diplomacia europea, que busca no escalar el conflicto mientras mantiene la solidaridad con Estados Unidos. En contraste, hemos visto cómo España, bajo la dirección de esa izquierda de Pedro Sánchez, mantiene su posición de limitar el uso de bases y evitar un compromiso operativo directo, lo que en este caso, como mencionábamos anteriormente, genera tensiones dentro de la OTAN y debilita la percepción de una unidad estratégica en Europa. En cuanto a otros actores internacionales, Rusia sigue con su política de no intervención directa, pero mantiene una presencia estratégica en la región, monitoreando cada movimiento de Irán y de la coalición, en este caso occidental. Esto permite a Moscú tener influencia en Siria y el Cáucaso, mientras evita comprometer recursos que podría exponerlo a represalias o a un desgaste político interno. La posición rusa, tal como hemos detallado en el capítulo anterior, deja a Irán más aislado y aumenta la dependencia del régimen de su propia capacidad de respuesta interna. En Oriente Medio, otros actores regionales han reaccionado rápidamente. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes han emitido comunicados de respaldo a la coalición occidental, destacando la importancia de contener las ambiciones militares iraníes y proteger la estabilidad regional. Por su parte, Turquía ha adoptado una postura más cautelosa, llamando a la negociación y a la contención de la escalada, mientras sigue monitorizando, en este caso, la evolución de los ataques y la capacidad de Irán de responder. Esto refleja un equilibrio delicado en la región, donde cada país evalúa los riesgos y oportunidades de manera independiente. Otro factor crucial en estas últimas 24 horas es la información militar y tecnológica. Irán ha reportado ataques de misiles de corto y medio alcance contra objetivos estratégicos de Estados Unidos y sus aliados, pero la efectividad de estas acciones ha sido limitada debido a la superioridad tecnológica de la coalición occidental. Israel en particular ha desplegado sistemas de defensa aérea avanzados capaces de interceptar la mayoría de los misiles lanzados desde el territorio iraní, mostrando un control operativo casi total. Esto reafirma que aunque Irán intenta resistir, su capacidad de respuesta está disminuyendo su margen de maniobra.
Finalmente, estas últimas 24 horas han dejado claro que la combinación de presión militar externa, aislamiento diplomático y tensión interna crea un escenario crítico para el régimen dictatorial iraní. Las protestas internas, aunque controladas, podrían crecer si la situación económica y la percepción de vulnerabilidad se intensifica. La comunidad internacional observa atentamente, evaluando cómo la degradación, en este caso de la capacidad militar y la fractura interna, podrían afectar la estabilidad regional y el equilibrio global. La narrativa es clara, el régimen iraní está cada vez más acorralado y la respuesta occidental coordinada con aliados estratégicos mantiene la iniciativa, mientras la traición rusa y las decisiones de algunos líderes europeos añaden complejidad, en este caso, a la ecuación. En resumen, en estas últimas 24 horas hemos visto cómo la presión externa combinada con tensiones internas está configurando un escenario en el que Irán enfrenta un aislamiento creciente. La diplomacia global, las maniobras militares y la percepción pública interna muestran que el régimen no puede sostenerse indefinidamente sin sufrir consecuencias graves. Esta situación marca un punto crítico en el conflicto, dejando claro que el control de la narrativa y la fuerza operativa siguen del lado de los Estados Unidos e Israel y sus aliados europeos, mientras Irán lucha por mantener cohesión interna y externa en medio de una crisis sin precedentes. Bueno, señores, pues este es un informe completo de todo lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas, un análisis completo de todo lo que ha ocurrido. Y bueno, pues al final lo que estamos viendo es que Occidente lleva los pantalones, por más que la propaganda rusa, por más que digan los iraníes, por más que diga Perico de los Palotes, aquí los que llevan los pantalones es Estados Unidos, Israel y sus aliados, y es una realidad. Y a fin de cuentas yo creo que estamos ante la antesala de la caída del régimen iraní, porque es evidente que en 2 días de golpes los han puesto contra las cuerdas y además Donald Trump ha dicho que esto es solo el principio. Por lo tanto, atentos a lo que se va a avecinar, porque los próximos días van a ser muy decisivos. Apoyen al canal con vuestros likes, espero que valoréis mi trabajo y muchísimas gracias por apoyar este informe, gracias por vuestros likes y nos vemos en el próximo vídeo.